Paz, compositor, y me dijo algo, cantante, y siempre actor, ha hecho tantas cosas. Me dijo el otro día algo que me impresionó. Me dijo, se cumplieron 40 años del Festival de la OTI. Y Daniel Solórzano, que acaba de partir, me dice, bueno, esos festivales, ese festival era una de las cosas que nos unía a los ecuatorianos, que no tenemos a veces demasiada unidad. Y yo recuerdo clarito ese festival, e incluso Jaime y Daniel hace un ratito hasta cantaron. Mira cómo se le pegó a la gente en el Top of Mind. Así que he invitado a Alberto Quintana, que es nuestro compañero de trabajo de la primera parte del diálogo y del diálogo de la tarde, y además es el editor político de I99, a Huguito Sánchez, que es un hombre pues, que conoce mucho de música y del ambiente, y con Jaime vamos a hacer esta entrevista. Buenos días, Alberto, buenos días, Hugo, gusto de saludar. Gracias por la invitación. Y ahora bienvenido a nuestro invitado. Sí, señor, buenos días, Gustavo Pacheco. Bueno, muy contento, Eduardo. Bueno, a ver este panel de estos amigos. Uno llega aquí y es ya querido, atendido, con una sonrisa, con un abrazo. Lindísimo, mucho gusto con compartir con ustedes. Gustavo Pacheco, ¿cuántos años en la música? 68. Qué bestia. ¿Comenzaste que a los 20, 18 años? Perdón, 58. 58. 58, sí. 58 años. Empecé a los 15. Sí, ¿te acuerdas cuando había una película vino como dos gotas de agua, Pili y Mili? Pili y Mili, claro. Ahí vinieron al Teatro 9 de Octubre. Que era el teatro donde se presentaban las cosas. Todos los artistas. Todos los artistas. Y ahí cobré mis primeros 70 sucres. Qué bestia. Acompañaba Ni $3, imagínate. Pero harta plata en esa época. acompañaba a César Augusto. Claro. Estaba Caballerazo. Eduardo Salvador Batería, Germán Ceballos, que paz descanse, y yo, éramos los tres, nos puso los picapiedras. César Augusto cantaba, pues, Era ¿no? el ídolo de las De quinceañeras. las quinceañeras, sí, señor. Claro. Entonces, a partir de ahí... Montalvo, César Augusto Montalvo. Eso fue en el año 57. Mira tú. Gustavo, después, por favor, está abierto el diálogo, amigos. O sea, que no es que yo, Hugo, Alberto. Después vas y... ¿Cómo se llamaba el grupo entonces que hicieron con César Augusto? Los tres. Luego ese fue Los Picapiedras. Los Picapiedras, ya. Y luego vas a Bodega, ¿verdad? No, después voy en Los Incógnitos. Los Incógnitos. ¿Con quién en era? el 69. ¿Con quién era? Era con los hermanos Jaime y Héctor Recalde, Gustavo Lanata, Tato Vázquez y Pocholo Alviar. Pocholo Alviar, claro. Después de eso, que nos separamos, me llamaron por recomendación de Gelo Cárdenas. Y dice, mira, aquí a Pocholo Alviar y a mí nos llamaron para formar una banda. Con estos chicos ahí están pues mis grandes amigos, Homero y Miguel Gallardo. Sí. Claro. Sí. Entró Enrique Aldín en el bajo, Jorge Terán en la batería y Gelo Cárdenas en la voz. Pongamos por favor algo a Gustavo también le dicen el hombre sin cabeza por la canción. Otras veces le decían Jimi Hendrix porque tenía un afro, y Jimi Hendrix también, o sea, le decían algunas cosas, ¿no? Hizo alguna música bonita, Bodega, ¿no? ¿Estuviste cuántos años ahí? ¿Qué pasó con la canción? Estuve ahí en Bodega. Ahí está sonando. Un poquito más. Ahí está, ya. Bajémonos. Mira, esa canción la han grabado en el Ecuador como unas 10 artistas. Rueda por todo el país. Esa canción se llama Dame tu amor y la voz inconfundible de Gelo. Sí. Gelo, pues chica, la voz de Gelo, en el grupo calzamos muy bien, en la, ¿cómo se dice? En la unión de los instrumentos, porque la voz es un instrumento. Entonces, fue Dame tu amor, En tu corazón tengo un lugar, En tu son, En tu sonrisa, Jaque mate, Solo a usted, Los problemas de mi corazón, todas esas canciones que grabamos con Bodega. ¿Cuántos años estuviste en Bodega? En Bodega estuve del año 72 a 74, duramos poco. Poco, ¿no? Sí, muy poco. Pero hicieron varias reuniones, después volvieron a hacer, hace algunos años, algunas presentaciones, ¿no? No, yo sigo tocando con el grupo. No, con Bodega, sigues tocando. Ahí está, claro, pues. Alberto, Huito, Alberto. Sí, Gustavo, pues ¿es la época de Bodega la más determinante en tu carrera? No. Lo más determinante de mi carrera es que cuando me fui a España con Jesús Pichamba al Festival de Oti. A lo de festival. Y de eso vamos a hablar, de los 40 Claro. años, ¿no? Pero dice la historia también que precisamente había en los 70, cuando estaba en pleno apogeo Bodega, pues la cadena ecuatoriana de televisión
Telecentro, Canal 10, tenía ese programa, ¿no? Discoteca en el 10 era, Discoteca en el 10, donde precisamente se proyectaba aquello, ¿no? Todos esos éxitos de bodega que de alguna manera permitieron expandir la presencia del grupo a nivel nacional. En esa época había un programa musical, algo así. Estoy hablando del año 69 más o menos, cuando arrancó Telecentro, como Telecentro. Así como claro. Telecentro, claro. Ahí estaba, ahí tocaba al mediodía. Jaime Díaz era un señor Díaz que tocaba el piano. El piano, claro. ¿Cómo sí, no? sí. Yo nací con toda esta gente. Igual en Ecuavisa estaba Espinosa de los Monteros. Todo. ¿Y Bernardo? ¿Ah? Bernardo. El show de Bernardo. Por supuesto. Que hacía tocar a... Tenemos nosotros, imagínate tú, casi 60 años de historia. Sí, y es que los canales nacionales como Telecentro en esa época y como Ecuavisa pues le daban pues un gran empuje también, ¿no?, a toda la producción nacional. Y las radios era Radio Caravana, Canal Juvenil, y FESA, Suceso, y FESA, por supuesto. Espectáculo. Espectáculo. Oye, la pantera de la juventud. Sí. Canal Juvenil. Qué maravilla. Polo Vaquerizo tenía su radio también en FM. Claro, Amor. Claro, tanta gente. ¿Cómo ha cambiado el tiempo, no? Es decir, antes los artistas tenían que promocionarse con la televisión, con la radio. Hoy en día hay gente que por las redes sociales, los artistas, que se hacen muy conocidos con las redes sociales, y con eso es lo que ya no son los discos, sino la cantidad de gente que te escucha por Spotify y todas esas, que hoy en día así es el mercado de la música. Pero yo quiero irme solamente al tema de la OTI. Cuando Jesús Fichamba, un indígena, se presenta en España, y me acuerdo quién estaba detrás o quién estaba financiando esos dos caras, era, bueno, el papá de Carlos Salame, que es, se me escapa el nombre, Pablo Salame fue quien financió, digamos, este tema. Cuéntanos un poquito, Gustavo, esa experiencia específica, porque hacer música no es como la gente piensa, es difícil, o sea, cómo representar al Ecuador en un evento internacional. ¿Y en qué te inspiraste? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito de esa historia, que la verdad es que la gente ha perdido un poquito ese tema, ¿no? Antes que se me vaya la idea, Pablo Salame no es que solamente fue el que financió, él fue el mentor de Fichamba. Correcto. Él lo llevaba a Jesús Fichamba a cantar, recuerdo, en las caravanas En la caravana Rocara, sí. Y también llevaba a Fichamba y Baltasar Aguadil. Y entre los dos hacían un mano a mano. Sí. Yo a Pablo lo conocí prácticamente cuando volví de España. Yo me fui a vivir a España por los años 80, estuve como 4 años. Volví ya como arreglista y participé en el Festival OTI de México con Alfredo Mármol. Alfredo ocupó un 5º lugar o 6º por ahí. Y de ahí fue donde Fichamba. Ahí estuve con Pablo, nos recibió un mediodía, un domingo. Entonces le digo, hola ingeniero, pues yo recién lo conocía a él. Claro. Entonces le decía, tengo esta canción. Soñé de tu quimera, soñé que trataba la ruta de una viandera. Soñé bueno, ahí tenía la letra ahí. Bueno. Entonces Jesús no estaba ahí. Entonces Pablo dice, espérate un ratito. Y coge el teléfono y dice, Jesús, tenemos la canción ganadora del Festival OTI. Así. Mira, cosas interesantes. Esa canción la compuse yo ya la tenía cuando estaba en España. Claro. Yo estuve en una ocasión en esta ciudad de Palos de Moguer, por Huelva. Entonces habían unos troncos en el mar, así en el muelle. Entonces yo digo, ¿y ese troncote grandote? ¿Qué hacen? Entonces es que ahí amarraban las carabelas, pues. Ahí estaba. Entonces, bueno, se vinieron tantas cosas. Además de eso, de que la canción, uno con la música también dibuja, o esculpe. Sí. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Ustedes han visto la película cuando suenan los cornos. Pa, 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 pa. Un sonido así, ¿no? Pa, 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 pa. Eso es un sonido de corno, o trompetas o trombones. Entonces la canción arranca así.
Y los tímpanis sinfónicos son de estos, los que suenan así. Estos tímpanis es más o menos como los tambores de los hombres que van dirigiendo a los remeros. ¿Ya? Ya. Qué bestia, Entonces, ¿no? eso de ahí tenía la parte de la lira. O sea, hay harta instrumentos, ¿no? Sí, o sea, la canción estuvo hecha de esa manera para que encaje. Y obviamente, y Jesús sí que se sacó del aire. Y Pablo lo ensayaba a Jesús todos los días, de 7 a 9 y de la mañana y 7 a 9 de la noche. ¿Por qué? Porque Jesús, como era boxeador, él tenía un problema de que cogía el micrófono y cuando se lo acercaba, lo hacía así. Como que estaba pegando. Un Y jack. un día yo le digo a Pablo, oye Pablo, pero ¿cómo vas a hacer que como Jesús ese movimiento? Me dice, mira, cuando una persona quiere ser boxeador, no sabe pegar, pero seguro que después de darle 10.000 puñetazos al saco, va a aprender a pegar bien. Entonces lo hizo cantar a Jesús. Y con Pablo congeniamos muy bien, porque Pablo es un músico escondido. Claro, sí, ¿Ya? sí, sí. Mira tú que cuando Jesús baja las escaleras en el Festivalote, yo arranco cuando Jesús pisa el 6º escalón, ahí arranca la orquesta. ¿Por qué? Porque cuando Jesús baja las escaleras y llega al micrófono, en ese momento él saluda y abre los brazos. Correcto. ¿Ya? Cuando suenan los cornos, o sea que coincidía todo para que el coro entre ya en el coro y entraba así. Un poco fónico, bueno. Pero sí me entienden, ¿no? Sí, claro. Entonces, Pablo dijo dos cosas interesantes. Con esta canción ganamos, y cuando estábamos ya en Sevilla, en el hotel, el día jueves, vino la noticia del terremoto en México. Correcto. Gustavo, ya perdimos. Claro. Así fue. Le iba a dar a Claro. México el Dijo truco, ganamos y efectivamente después fue. perdimos, pero no importa. Y así fue. Usted cuando lo ven a Jesús, uy, chica, qué linda aventura. Siempre me emociono Claro. por el cariño que Jesús le puso a la gente, porque cuando salimos de aquí no nos daban, $2. no teníamos apoyo. Sí. Claro. Y tuvimos El una único buena- que estaba apoyando era Pablo. para Pablo, variar. Pablo Salame era la persona que en un momento dado vino, puso la fe, porque como tú bien lo dices, Gustavo, obviamente es un músico frustrado, o escondido, digamos, lo más que frustrado. Y él es el que crea a Jesús Fichamba y une justamente, y lo traje a colación porque justamente yo trabajé en Drocaras y vi la caravana de Drocaras. Y pues obviamente eso hace que la gente comience a recordar y a recordar un buen momento, porque Ecuador se unió en esa canción que compusiste, Gustavo, manejabas el corazón del ecuatoriano, y eso fue lo que fuiste a demostrar en España, donde supuestamente, digo supuestamente porque la verdad es que sí nos conquistaron, ¿no? Pero a lo que voy es que los españoles, al ver a un indígena interpretando esa canción que te movía las entrañas, realmente era para ganar. Sí. Y simplemente por el terremoto, es que, Le dieron el triunfo a México. claro, Oye, me hace emocionar tanto. Yo ya mi mente se fue allá. claro. Yo fui con un regalo de Julio Villagrán Lara, que Sí, en paz que en paz descanse. descanse. Gustavo, por favor, llévame a este regalito. Era una cosa así. A Luis Marianzón. ¿Sabe quién es Luis Marianzón? El director de la F en esa época. Director de Radio y Televisión Española. Caracho. Entonces yo llegué a Radio y Televisión Española, vengo de parte del señor Julio Villagrán Lara, me atendieron como los mismos reyes cuando llegan allá. Ya. Entonces, bueno, ¿para qué voy a contar tantas maravillas de esa entrevista? Y me dice, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Entonces yo saco mi Walkman con los audífonos, le digo, don Luis, mire, escuche esto. Y escuchó. ¿Y qué va a hacer? Vamos a participar en el Festivalote. Estoy en Sevilla. Espérate un ratito, llamó a alguien, le dice, cúbrele todo lo que haga Jesús Fichamba de Ecuador. Ese regalo era un sombrero para taquilla. Así fue. Mientras Pablo me envió como 3 semanas antes, porque yo tenía que Claro. mover. Todo lo que pasaba, todo. Claro, entonces yo era amigo como de 50 músicos de la Orquesta Sinfónica, yo había tocado con 25. O sea que cuando yo ya entraba a los ensayos, todo el mundo ya llega ese, ya estaba. Estaba bien. O sea, era En casa. una camaradería, era tremenda, ¿no?
Y Pablo se movía acá, él era amigo del canciller de Parra Velasco, ¿ya? Y Parra Velasco llama al cónsul de Sevilla de Ecuador, cuando, o sea, yo que estaba antes, pues, ¿no? Cuando llega Jesús con Pablo, no fueron recibidos como los demás artistas, ¿no? Ellos estaban en limusina, en la pista. Claro. Así era la Eso, cosa. sí, sí. Y Chamber era una sensación mundial. Sí, sí, sí. ¿Qué dice Juguito? Es impresionante, increíble. Más que nada, una pregunta. Hay una duda sobre una canción de Bodega, El hombre sin cabeza. Todo el mundo cree que la canción es relacionada a ti. Es una canción gringa. Sí, es una canción gringa, sí. Yo no sabía. Pero la gente pensaba que en esa época tú usabas el afro, así, entonces lo asocian, pensaban que la canción era dedicada a Gustavo. ¿Ya? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Es o no es verdad? Aunque la canción, como dice Eduardo, la canción es una versión gringa. La escuché hace unos un año, 2 años, pensé que era de propia. Mira, como que es propia. De música mía. Sí. Y fue Mira. hecha en inglés después. Pero hay una versión en inglés. A ver, escúchame. Fue en el año 72. Claro. O sea, para empezar, nunca hice nada artístico por nada, solamente porque me gustaba. Nunca busqué Nada. Entonces, en esa época que nosotros era en la juventud nuestra, 18 años, Claro. nos enamorábamos o no Sí. de todas las chicas que pasaban. De todas Así son algunos amigos. Entonces resulta de que había una chica que todo el día pasaba pensando en ella, todo el día. Y yo un día dije, ya estoy como un hombre sin cabeza. Ya Entonces, yo me he sentido como un hombre sin cabeza por no tener un amor, no tener felicidad. Pero a mí lo que más me interesa es juntándome a ti, viva toda una eternidad. Nunca fue mi enamorada tampoco. Es una canción de amor. Sí. Es una dedicatoria. Entonces, con Bodega la grabamos en el año 72. Pero que resulta que el disco nuestro, el de Bodega, yo salgo con Un afro, claro. sí, una tira aquí y todo Sí, eso. así es. En la época de los hippies. De los hippies, claro. Entonces yo creo que la gente escuchó, es que esa canción fue éxito enseguida. Claro. A los 2 meses por las mismas. Entonces como salió el disco y la canción El hombre sin cabeza, me veían a mí con ese afro, me dijeron, el hombre sin cabeza. Sí, te pusieron el hombre sin cabeza, claro. Sí, claro, y eso a veces era bueno y a veces era malo. Me fui al Barcelona MLA, el Estadio Moledo, subo por la... Oye, en esa época era, recuerdo, un pantalón de campana. Sí, campana. Un pantalón con tela colchón. una Telecolchón y a raya. Me voy al Barcelona MLE, cuando salgo por uno de los túneles, a ver, pues, mirando el partido, pase por una naranja, otra, era mí. Los naranjas eran para mí, nunca más fui ya. Oye, Gustavo, y hay otra canción que a mí me gusta y que también creo que es una canción romántica. En tu corazón tengo un lugar. Y aparte que el ritmo es extraordinario. Ven a mi lado. Ya no puedo soportar más soledad. Para mí una de las mejores canciones junto con El hombre sin cabeza. Y Jaque Mate. Se le dice con los dos Cleo García. Ya. El psiquiatra ya falleció. Lindo era. Tú me has puesto jaque mate, he perdido toda opción, ya no tengo movimiento, separo mi corazón. Ese es jaque mate. Qué cosas, ¿no? Sí. Y pensar algo, Eduardo, obviamente de un hogar de artistas, los frutos salen artistas, ¿no? Claro. Tu hija también canta, ¿no? Y lo hace muy bien. Ella nació así, pues ya. Pues, Claro, viendo- por eso te digo. Por eso digo. Viven los cromosomas. Con, directos. con tremendo talento, ¿no? Desde pequeña. ¿Ah? Sí, qué lindo, qué lindo. Oye, pero ¿por qué, la pregunta en los minutos finales, ¿por qué esto? A ver, yo sé que la conectividad terminó los festivales, porque
años atrás tenía Sanremo que se transmitía, Eurovisión. tenía Eurovisión que se transmitía, OTI. y la OTI todo el mundo se despelucaba aquí por verlo. Esperabas con ansia, Cada y año, el sí. representante, porque incentivaba a los cantantes ecuatorianos a ir, ¿no? ¿Por qué? Tú sabes, ¿por qué crees que esto perdió tanto interés? Según lo que yo he escuchado a través de los años, porque en el mundo artístico había el Festival de la Canción Ujú. antes de OTI. Ujú. Y el fin era buscar nuevos artistas. Pero ¿qué pasaba? Que en los festivales, el que quedaba uno, el primero, no pasaba nada. Los otros, por ejemplo, José José quedó en tercer lugar, creo, con El Triste. Claro. Y no ganó. Pero la canción ganadora tampoco pasó nada. Entonces, después del Festival de la Canción se hizo el Festival Loti, Claro. que ya es la organización de televisión iberoamericana. Iberoamericana. Entonces ya participaba todo Iberoamérica. Sucedió lo mismo. No, o sea, no salían los artistas que ellos pensaban, y era un gastadero de plata para dar un festival en un canal. Claro. Yo fui director de 3 festivales aquí. Era muy fuerte, o sea, tenían que meter en un set 44 músicos de la Sinfónica. Y tienes que prepararlo durante todo el año. Y así, sí, Todo el año, todo, trabajar todo el es año. muy fuerte. Entonces yo creo, supongo yo que ya dijeron que no, que demasiado esfuerzo. Demasiado. Y ya no lo hicieron. Pero los festivales, y bueno, Lollapalooza se sigue haciendo, hay unos por aquí, por acá que se hacen, ¿no? Pero iberoamericanos, a ver, cuando comenzaron con esto de los programas que hacían The Voice, La Voz, algo comenzó a mejorar, ¿no? Y después iban avanzando, pero lo que tú dices es cierto, no todos los que ganaron, algunos sí, pero algunos no. Entonces, pero era como un filtro, ¿verdad? Era como un filtro para ver quién era aficionado y quién se quedaba cantando. Sí, como no hicieron filtro, porque salían figuras. Por ejemplo, en el Festival de México, cuando estuve el año 84, ahí salió Yuri, Mira, qué belleza. estaba Fernando Ubiergo. Caracho. Chileno. Hubieron algunas personas, sí. Sí. El Festival de San Remo también produjo en su Algunos. época. Lucio Dalla, que murió el italiano, salió de ahí ganando ahí, extraordinario cantante. Nicola Divari, que ganó. Nicola Divari, así participó José Feliciano. Así es. Y el que se mantiene, y ese sigue, pero es el de Viña del Mar. El de Viña. Ah. Sigue siendo Pepa. Sigue Pepa, siendo sí. extraordinario, ¿verdad? Oye, Gustavo. Sí. Yo sí. Siga. Todavía tenemos algo. Yo creo que cambió un poquito la forma de hacer música. Por un lado, la industria musical como tal, antes eran los discos de Los LP. los LP, vinil. después pasaron a los CD, o sea, Los bueno, cassettes. los cassettes, todo eso se reemplazó y grabar un disco en esa época era obviamente ir con cada uno de los artistas y cada instrumento, etcétera. Hoy en día todo eso se ha reducido a una computadora. Más allá de que sí hay grandes estudios y todo, pero ya no son tantos estudios tan grandes, ¿no? ¿Cómo influye eso en Gustavo Pacheco? ¿Es más fácil hacer música hoy en día que antes o no? A ver, la música no es que sale porque está Ujú. este instrumento, la música está Es acá. la creación. Ya, Ujú. la creación. Obviamente que es fácil, y como siempre es más fácil, porque yo tengo en mi casa mi estudio de grabación, Claro. me levanto a las 4:30 de la mañana con una idea y digo, se me olvidó una nota, voy a la computadora, la prendo, corrijo. Ujú. ¿Ya? Ahora hay los samplers, que se llaman, que son ejemplos de violines. En una orquestación hay un sampler que te cuesta de violines $3,000, por ejemplo. Claro. Escucha el violín, pero que suena ahí, pero ahí. Entonces coge la computadora y lo hago ahí. Claro que los instrumentos en vivo los grabo yo. En vivo, una guitarra no sé nada. No suena igual. La percusión, conga, bongo, maraca, todo eso. ¿Qué es lo que usted cree que ha cambiado? Porque hay un video en TikTok que dice, antes las canciones, por ejemplo, traían mucho sentimiento. Hoy en día Contenidos. y contenido. Hoy en día es que te quiero hacer. O sea, ¿qué es lo que cambió? No puede ser posible que la poesía hecha música hoy en día no es poesía. Hoy en día, la verdad es que hay ciertos cantantes que dejan mucho que desear. O sea, no hay mucha gente que les gusta, pero también es cierto que no tiene ningún tipo de fondo, ni de mensaje, ni de sentido. Cuéntanos cómo lo has visto tú, que eres creador de música y que efectivamente Yo lo has vivido. lo veo porque el mundo
el mundo pide eso. Y los artistas hacen lo que la gente pide. ¿Ya? En la época de 69, el año de Gusto, el mundo pedía ¿qué? Era amor y paz, marihuana y que paren las guerras. Claro, sí. Entonces el mundo pedía todas esas cosas. Menos mal que yo no me metí por ese lado, pero sí le llegué a ser hippie. Claro. ¿Ya? Entonces es el mundo que pide ese tipo de mensajes. O sea, que es, en otras palabras, el artista, igual que nosotros en el periodismo, nosotros somos expositores del sentimiento popular, o sea, nosotros tenemos que extrapolarlo ya a la gente, tenemos que comunicarlo. Lo mismo con el artista, es lo que la sociedad les demanda. Claro, lo que quiere decir que son generaciones diferentes. Sí, mira, yo tengo un hijo. Tiene un hijo compositor. Que él se graduó en Berklee College of Music en Estados Unidos. Él es compositor, está en México, tiene su estudio, hace para artistas, canciones y todo. Es más, tiene algunas canciones él, pero realmente a él le gusta la música. Y cuando escucho las canciones, me gustan porque es mi hijo, ¿no? pero sí es diferente el crear canciones antes, como tú bien lo decías, el amor, la paz y todo. Hoy en día creo que la música ha cambiado bastante la forma de mandar ese mensaje. Y por ejemplo, un representante que no me parece que es bueno, todo el mundo le gusta, Bad Bunny, por ejemplo, tiene unas canciones realmente desastrosas, o sea, destruyen al ser humano. Pero es un monstruo. Pero es un monstruo. cantante. Les encanta, Sí. digamos, al público, ¿no? Y eso debe tener una explicación, y eso es que el mundo ha cambiado, o sea, está al revés, digo yo, ¿no? Pero se han ido los principios, y ya no existe eso que había antes, ¿o crees que efectivamente la música debe ir acoplándose a lo que las nuevas generaciones quieren? Claro, pero que no es la música, son los mensajes. Ojo, ¿por qué? Porque el reggaetón, que es el vehículo donde ponen las letras para que el vehículo lleve al mensaje, ¿ya? Pero hay también canciones cristianas en reggaetón. Sí, señor. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El mensaje. El mensaje. Es lo que Claro. estás diciendo tú en el fondo. Es el mensaje. Tú mismo le estás preguntando. El contenido. El contenido. Una gallada inmensa nos escucha en Milagro. Salúdelo al maestro Gustavo Pacheco, que lo esperamos, dice, en las fiestas septembrinas. Están arrancando pues Septembrinas. el marco de Todo el festejos del 17 de septiembre, pero ya están adelantándose, ya hay programaciones. Son patronales. Son patronales. Un abrazo a la gente en Milagro. Un abrazo para ellos. Gustavo, agradecerte. Gracias por estar acá con nosotros. Se nos ha ido el tiempo, como tú sabes, pero hemos tenido 35 minutos. Qué interesante hablar con quien ha sido parte de la historia de la música desde los años 70, ¿no? Me parece mentira, a 80, 90, al 2000, 2010, 2020 y la mitad. O sea, son 45 lustros, casi de los que... hablamos del 70, tú comenzaste antes, de los 60, si quieres. Son algunos años, ¿no? Claro. 60. Y conmemorando estos 40 años del tema de Oti, ¿no? De ese Póngame gran la canción éxito, para- sí. de ese gran éxito allá en España. Pinta la niña y la Santa María. No, la pinta pero la la niña de pinta Santa la- María. esa Esa te es llama- de Codina. Eso es No. 1985. Con esa canción, la verdad es que nos hizo a todo el Ecuador Si cada vez que la emocionar. escuchas, Sí. te mueve, Imagínate, te mueve, y en te mueve. España cantándole, como dice Gustavo, pongan que ellos nos conquistaron, pues fueron así. Y nosotros cantándoles con, además, un compatriota con su etnia indígena. No, esa presentación fue fenomenal. Fue fenomenal. O sea, fue darle en el corazón a la gente. O sea, así inclusive a los españoles. Nos volvió a unir. Sí. Ajá, No, esto bien. es lo que Qué Así bueno. como ahora lo del bolón y lo de los desayunos que Alberto Quintana y yo estamos, así como la selección el jueves y el próximo jueves y martes. el martes, así es. Son cosas que nos hacen. La música, decía mi abuelo, don Manuel Padines Polo, que el deporte unía al mundo, la música también. Claro que Así sí. es. Qué bueno iniciar así el mes de septiembre. ¿eh? Ana, Gracias, un Gustavo. mes espectacular. Gustavito, tú Les te has pedido. les agradezco por haberme permitido viajar al pasado, Qué belleza. recordar cosas tan lindas y con este público de ustedes, de la Acuérdate que este es I-99. un pueblo de gente que le gusta, es un programa político y urbano, pero esto que estamos hablando es parte del urbano, pues hermano, es parte de lo que... Y muchas gracias, Gustavito Gracias, Pacheco. Gustavo. El Gracias. famoso hombre sin cabeza. Gracias, hombre sin Nada cabeza. más, el Jimi Hendrix ecuatoriano. Vamos, nos vamos, un abrazo. Nos Un topamos abrazo, en el- gracias. Bye. Chao.
los mares, de que Colón ha gozado tierra prometida.